Una situación que se ha dado hace algunos minutos nada más, ¿no? En medio de horas de muchísima tensión e incertidumbre. Y contradictorio pareciera, ¿no? Un juramento por la paz. Vamos a Sí. ver qué puede llegar a significar esto en lo inmediato. Y estamos en comunicación, los saludamos, Alberto Medina Méndez. Alberto, muy buenos días, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes por la posibilidad, como siempre. Bueno, ya juró nuevamente presidente, tercer mandato, 6 años más por delante. ¿Podemos por lo menos augurar la paz a partir de ahora, a partir de los hechos que de un tiempo a esta parte venían sucediendo? Y es muy difícil después de lo que ocurrió en las últimas semanas y meses, y particularmente en el día de ayer con la movilización que se hizo en Caracas, ¿no? Me parece que tiene mucho que ver con lo que estaba ocurriendo a nivel internacional, y es la primera vez que el presidente Maduro asume un periodo sin legitimidad, sin reconocimiento internacional, con un montón de países que cuestionan el proceso electoral, las actas que nunca aparecieron, a pesar de ser reclamadas, y dejan falsa escuadra a muchos actores a nivel internacional, particularmente a los actores regionales locales, ¿no? Queda Brasil, queda Colombia, con ese planteo de demanda de las actas que nunca aparecieron y con una actitud que todavía no está muy clara respecto al no reconocimiento o al reconocimiento de este periodo constitucional, que ya a esta altura del partido el mundo occidental, el mundo desarrollado, ya ha rechazado enérgicamente, ¿no? Porque las muestras son alevosas, no hay ningún elemento formal que respalde aquella elección de meses atrás. Y la verdad es que tampoco hay un mecanismo diplomático eficiente que resuelva este tipo de problemáticas. Es el gran complejo mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Estos problemas se resolvían antes de una manera quizás mucho más violenta, a través de guerras e intervenciones militares. Nadie desea semejante cosa, pero también es cierto que los mecanismos diplomáticos han fracasado una y otra vez, y entonces los vivos del sistema aprovechan esa posibilidad o esa imposibilidad práctica de invadir países para apropiarse del poder, apropiarse de la libertad de los ciudadanos. Creo que asistimos a un espectáculo realmente dantesco, ¿no? Alberto, en algún momento la figura de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, es su discípulo, ha tenido esta legitimidad, ha tenido el respaldo del pueblo. Hoy ya no lo es. ¿Podemos hablar de una izquierda devenida en dictadura? Sí, yo te diría que inclusive anticipada, porque cuando empezó todo este proceso, recordemos allá por 1998, Ujú. eh, la amenaza de una posibilidad de una izquierda que es autoritaria, autocrática, que utiliza la democracia para llegar al poder, pero una vez que está en el poder, eh, elimina todos los mecanismos democráticos, empezando por una reforma constitucional que le permitía en ese momento a Hugo Chávez concentrar poder en pocas manos y centralizar un montón de elementos en manos del gobierno de Venezuela de aquel tiempo. A partir de ese 1998 para aquí han pasado muchos años, se murió Hugo Chávez en el camino, pasaron los aprendizajes de la oposición que no participó en una elección, de alguna manera entendiendo que no estaban dadas las condiciones, terminaron legitimando un sistema. Hoy ya está muy claro que la diferencia es muy alevosa, y esto de las actas me parece que es un elemento demasiado contundente. La pregunta del millón sería: ¿por qué el mundo occidental no reacciona frente a esto? ¿Por qué Naciones Unidas no se expide adecuadamente? Digo, porque si esto que está pasando en Venezuela ocurriera en otros países del mundo, pensemos en algún país europeo, pensemos en Estados Unidos, sería un escándalo de magnitudes gigantescas, y habría un montón de estadistas del mundo reclamando la normalización democrática de ese país. Sin embargo, con Venezuela pareciera que hay una especie de paraguas especial, un blindaje absolutamente inexplicable, y sobre todo cuando uno ve quiénes son los aliados de Venezuela, ¿no? Cuando uno mira quiénes son los aliados geopolíticos como Rusia o como Irán, uno entiende muchísimo por qué este régimen se ha devenido en un socialismo no democrático, en un socialismo autoritario, autocrático. Muchos dicen que el socialismo finalmente la única manera que tiene de imponerse es generando este tipo de autocracias, porque no se puede sostener por su propio peso, y no hay evidencia empírica que demuestre lo contrario. Miremos el régimen de Nicaragua o el régimen de Cuba, Sí. simplemente para tomar los ejemplos de aquí, de esta parte del mundo. Sí, y en eso es llamativo, volviendo al juramento que hace un ratito escuchábamos, me llamaba la atención porque él decía, juro por la nueva democracia. Bueno, es el concepto, si se quiere, importado de Cuba, ¿no? No nos olvidemos que en Cuba el régimen tiene más de 60 años. Cuando discutís este tema te dicen, bueno, Sí. pero nosotros tenemos una democracia. Y vos decís, pero tienen un partido único.
no hay forma de competir electoralmente con el partido del gobierno. Dicen, bueno, es otra forma de democracia. Y por supuesto aquí vamos a discrepar muchísimo quienes tenemos la visión de que la democracia se nutre en la medida que hay alternancia en el poder, la posibilidad de la alternancia en el poder, la pluralidad de voces, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Bueno, ninguna de esas cosas están garantizadas en Venezuela. Ayer lo vimos con mucha elocuencia en el incidente en Chacao con María Corina Machado, donde claramente un dirigente opositor que se para en un lugar para poder dar un discurso termina siendo baleado a su seguridad, cuestionada la posibilidad de su libertad, y esto por supuesto en ningún país democrático del mundo ocurre. Imagínate un dirigente opositor preso, ¿no? Una absoluta locura. Sí. Que solamente podemos estar viendo en este tipo de regímenes autocráticos que no tienen otra forma de sostenerse que no sea por la fuerza. Si la fuerza militar no estuviera del lado de Nicolás Maduro, otra sería la historia de hoy, no hubiera asumido seguramente este dictador que se garantiza su permanencia porque tiene las fuerzas de seguridad de su lado, ¿no? Alberto, es una Venezuela puertas adentro, con Nicolás Maduro ahora ya con el juramento y llevando adelante un nuevo mandato, una comunidad internacional que no lo reconoce, que avala a Edmundo González Urrutia. ¿Cuál podría ser el principio de solución más efectivo a esta altura del partido, viendo todos los antecedentes y lo que ha pasado tanto con Chávez como Maduro? Mira, es muy cuestionable este tema porque obviamente muchos venezolanos no aceptan la posibilidad de una negociación. Pero los más pragmáticos se inclinan por la posibilidad de una especie de acuerdo, que obviamente tendría impunidad para muchos de los líderes actuales de Venezuela, dándole una suerte de salvoconducto, tanto económico como en términos penales. Y por supuesto eso quizás terminaría con el proceso rápidamente, pero por supuesto cometiendo seguramente algunas injusticias, que es terminar premiando a quienes han abusado del poder, se han enriquecido, inclusive están sospechados de llevar adelante una suerte de narcoestado. La vía normal evidentemente ha fracasado, la diplomática, la del diálogo, la de la conversación no funciona, y entonces hoy el mundo está frente a un dilema: o negocia con los corruptos y les da un salvoconducto, o acepta este nuevo mandato y espera que se presente otra oportunidad democrática para volver a repetir esta historieta, ¿no? Creo que es muy difícil, hay un incidente que todavía no conocemos y que puede cambiar un poco la dinámica de lo que está pasando. Yo no soy muy optimista al respecto, pero reconozco que es una bisagra que está muy cercana, que es la asunción de Donald Trump el 20 de enero como presidente de los Estados Unidos. Quizás eso genere otra impronta. Insisto, no soy muy optimista al respecto, pero podría ser, digamos, eventualmente un cambio de rumbo en materia de política internacional y de cómo reaccionar frente a este tipo de procesos dictatoriales. Bien, sí, porque vemos esta imagen y un juramento que ya fue dado. Vemos una oposición que, si bien es muy combativa, pareciera que ahora ya tomó juramento y 6 años por delante va a seguir todo igual. ¿O hay alguna alternativa tiene a los militares también de su lado? Tampoco se puede plantear una posibilidad de un golpe de Estado. Bueno, por eso creo que sí. Lo que ha jugado la oposición en las últimas horas, en los últimos meses, es tratar de torcer el rumbo de la decisión de las fuerzas militares en Venezuela. Digamos, sin el apoyo de las fuerzas militares, Maduro no podría haber asumido en el día de hoy. Todavía lo puede hacer porque evidentemente un sector importante de las fuerzas de seguridad, al menos de las altas autoridades, están del lado del régimen, probablemente porque tienen premios económicos, porque tienen ventajas de poder y porque probablemente estén involucrados en muchos de los delitos de los cuales han sido acusados en los últimos años: lavado de dinero, narcotráfico, corrupción. En definitiva, son parte del sistema, parte del régimen. También habría que buscar ahí una salida negociada para que algunos de esos generales tuviesen una chance de entregar a Maduro. Eso no ha pasado en los últimos meses. Seguiremos seguramente hablando de este tema algún tiempo más, en la medida que no aparezca algo diferente. Cuesta ser optimista en este sentido. Hay que valorar mucho el coraje del pueblo venezolano de salir a la calle, de los dirigentes opositores, particularmente de María Corina Machado, del presidente electo, de poner el cuerpo, porque esto no se trata solamente de discursos, sino también, en todo caso, de arriesgarse físicamente. Hay muchos ejemplos en la Venezuela contemporánea, con casos como el de Leopoldo López, que terminó en prisión, y lamentablemente eso tampoco funcionó, digamos, en términos de resultado de recuperar la democracia. La verdad que es muy triste lo que está pasando en América Latina, muy triste lo que pasa con Venezuela, muy triste el silencio cómplice de muchos dirigentes políticos en la República Argentina que no dicen nada al respecto, definiéndose como defensores de la democracia frente a semejante atropello. No han tenido ni siquiera
la dignidad de dar una opinión, inclusive apoyando el régimen, ¿no? Han tenido, diría yo, hasta la vergüenza de borrarse en estas circunstancias, de manejarse con silencio. Pasa en buena parte de América Latina, está absolutamente desconcertada la izquierda, y salvo el presidente Boric de Chile, que ha salido claramente a denunciar a este régimen como una dictadura, el resto de la izquierda latinoamericana está en silencio. Claro. Alberto, una Venezuela que está literalmente aislada del mundo porque sus fronteras están cerradas, no se puede ingresar, no se puede salir. Si la comunidad internacional se pone de acuerdo, ajusta el cinturón, aplica medidas más rígidas, hablamos de no comprar, por ejemplo, petróleo, que es el principal ingreso, ¿puede haber un principio de solución y utilizar estos mecanismos, como decías, de salvaconducto? Es muy difícil porque se trata de un recurso vital, sigue siendo importante para todos sus compradores. No te olvides que está de por medio Irán, está de por medio China, el mismo Estados Unidos, que no ha dejado de comercializar productos con el régimen. Creo que es muy difícil imaginarse una salida por ese lado. Bien. Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. A ustedes por la generosidad. Hasta luego, muy amable. Alberto Medina Méndez es analista, es periodista, es amigo de esta casa, bueno, dando cuenta de esta situación que por estas horas atrapa todas las miradas en el plano internacional y tiene que ver con los momentos que vive hoy el pueblo venezolano.